Bienvenidos a Cartas Abiertas, donde estamos trayendo testimonios de caballeros, pastores, líderes de nuestro distrito. Estamos aquí, nos encontramos con nuestro hermano, pastor, obispo, Teddy Rodríguez. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo se encuentra? Amén, Dios te bendiga, Saúl. Estamos muy bien, gracias a Dios, y muy complacidos de que nos haya tomado en consideración para esta entrevista en esta tarde. Eso es así, pero le agradecemos por abrir el espacio y el tiempo que nos ha dado para poder traer y bendecir a todos los que vayan a ver este video a través del testimonio de nuestro amado pastor, porque sabemos que es de gran bendición. Y vamos a estar dando lectura a 2 capítulo 3. 2 capítulo 3, versos 2 al 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expendidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. Y pastor, rápidamente quisiera que se introduciera a aquellos que nos están viendo y dé una bienvenida a través de Heraldos de Cristo, Distrito de Filadelfia. Amén, pues Dios les bendiga, les saludamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos es un privilegio poderle acompañar en esta tarde. Saludamos ahí también a nombre de nuestro comité ejecutivo de la región Atlántico Medio y de todo el ministerio y congregaciones a las cuales el Señor nos ha permitido dirigir en este tiempo. Agradecemos al departamento de lo que representa el Heraldos de Cristo, Distrito de Filadelfia, y agradecemos también a Saúl por la excelente labor que él ha estado haciendo a través de este segmento de Cartas Abiertas, y sé que Dios ha estado utilizando este medio para la evangelización, para la proclamación del Evangelio y para también el conocimiento del testimonio de todos los que de alguna forma u otra nos hemos conectado con Dios, y Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Amén, amén. Y pastor, rápidamente quisiera que la primera pregunta que le tenemos es, ¿en dónde usted nació? Bueno, yo nací en un barrio que se le conoce Ay Bonito de Atillo, en la isla de Puerto Rico, un barrio, diríamos un campo del pueblo de Atillo. Nuestro pueblo pues, es un pueblo que se caracteriza por ser ganadero, y dentro de ese pueblo pues ahí está un pequeño terruño que es conocido como el barrio El Bonito de Atillo, y allí pues nos nacimos y allí nos criamos. Allí estuvimos aproximadamente como 20 años de nuestra vida, en todo nuestro desarrollo, desde que nacimos hasta que salimos a los 20 años para los Estados Unidos de América. Amén, amén. Y pastor, ¿cuáles eran las creencias familiares en su familia? Bueno, yo vengo de una familia, pues, nuestros padres a su comienzo pues, pertenecían a lo que era la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero mi papá en sí fue el primero en la familia que se convirtió al Evangelio, y pues él nos introdujo a lo que fue la Iglesia pentecostal. Mayormente se convirtió dentro de lo que es el movimiento de la Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional allá en Puerto Rico, y ahí nos criamos y nos desarrollamos en lo que es la Iglesia de Dios, basado en la experiencia que tuvo mi papá ya en la edad
de juventud, casi adulta, donde vino a los pies del Señor. Amén. ¿Y tiene hermano y hermana? Sí, no, yo soy uno de 10. Uno de 10. Sí, yo soy Una casa bien bendecida. El octavo, sí, nuestro papá, pues, nuestros padres, pues, aprovecharon bien el tiempo y fuimos uno de 10, el número 8. El número 8. Eso está muy bonito. ¿Y cómo fue su crianza de niño, pastor? Bueno, yo me crié dentro de lo que es un ambiente normal, dentro de un barrio. No sé si el que conoce a Puerto Rico conoce el barrio. Para ese tiempo, pues entendemos que eso eran los años 69, entrando al año 70. Yo pude vivir dentro de lo que eran las casas de madera, hechas de moralón, una madera bien rústica, casas que tú les abrías las ventanas y dormía con ellas abiertas. El fregadero quedaba afuera de la ventana y en esos detalles luego transicionamos hacia un hogar de estructura de concreto y de bloques y ¿verdad? En mejoras, pero básicamente una crianza, diríamos, ¿verdad? En un ambiente no muy pobre, pero en un ambiente pobre pero sano, en una crianza donde nosotros, a diferencia, ¿verdad?, de la crianza que se tiene aquí en los Estados Unidos, pues es una crianza abierta, donde tú estás en contacto con la naturaleza, con los animales, caminas de un lugar a otro. Tu territorio es el barrio donde vives, no puedes cruzar los linderos, pero tienes todo el territorio para moverte. Todas las personas te conocen, todas las personas se relacionan contigo, te cuidan como, ¿verdad?, como un hijo. A veces si veían que tú estabas haciendo algo indebido, se lo notificaban a tus padres. Fue una crianza normal, ¿verdad? Cogiendo caballitos de palo por los montes. Nací también y me desarrollé, tuve la oportunidad de vivir cerca de un parque de pelota, de la cancha, y mayormente mi niñez pues se relacionó siempre con estar en el deporte. Jugaba béisbol, jugaba baloncesto, íbamos de temporada, ¿verdad? Según fuera la temporada nos movíamos, voleibol. Pero dentro de, ¿verdad?, con amigos del barrio, de la crianza, de nuestra edad. Y fue una niñez muy normal, diríamos, en el ambiente y de desarrollo. ¿Y cómo fue el tiempo en su niñez? ¿Usted lo llevaban a la iglesia en ese tiempo? Sí. ¿Y cómo fue su tiempo ahí siendo niño en la iglesia? Sí, mi tiempo en la iglesia, pues yo tuve gratas experiencias. Siempre recuerdo que me gustaba porque siempre nos tenían dulce, nos daban regalos, nos trataban bien. Recuerdo siempre que había una vecina que en la casa de ella era que nosotros salíamos del templo, íbamos a la casa de ella, en la sala ella nos daba la escuela bíblica y allí nos atendía una maestra con un amor tremendo. También dentro de la iglesia mi grato recuerdo era que participaba en los salones de escuela bíblica con los otros niños, nos obsequiaban regalos por la asistencia, por contestar las preguntas, nos ponían estrellitas en los nombres. Y todo eso era bien motivador y gratificante. Mi papá pues era bien, diríamos, devoto a la iglesia y nosotros no nos podíamos perder un culto y siempre teníamos que estar, ¿verdad?, en la iglesia, en esa interacción, pero fue un ambiente muy bueno, muy grato. Pero también hubo momentos que nos marcaron porque quizás dentro del ambiente congregacional surgen cosas, entonces uno como niño, pues recuerdo que
hubo una situación en la iglesia, mis papás se tuvieron que trasladar a otra iglesia. Allí mismo en el barrio levantaron un grupo, entonces nosotros fuimos para ese grupo y estuvimos ahí, pero de ese grupo levantaron otro grupo y tuvimos que irnos para ese otro. Entonces eso es nuestra niñez, pues como que nos confundía un poco, ¿verdad? Y eso es algo que también yo siempre lo cargo conmigo. Y en mi pastoral siempre pues trato de aconsejar en base a eso, por el hecho de que uno como niño vivió ciertas experiencias y a veces nosotros como padres, ¿verdad? Quizás no consideramos a veces o contamos con la decisión de nuestros hijos en el momento donde hemos de tomar una decisión, y creo que eso nos ayuda a nosotros a entender que no importa la edad que tenga el niño, hay que explicarle, hay que orientarlo, porque tiende a confundirse en el camino. Pero fue, ¿verdad? Fue parte del desarrollo, pero son cositas que uno recuerda de la niñez y el desarrollo de uno dentro de la iglesia. Eso es así. Y fue me puedo identificar mucho con usted, y yo sé y entiendo por lo que usted también está hablando, de que uno como niño, a veces yo en mis experiencias me confundía porque no me explicaban, y lo puedo entender muy bien a ustedes de cómo no importa la edad, hay que hablarle al niño. Y pastor, quisiera preguntarle, ya de su niñez, ¿cómo fue su tiempo entrando a la juventud? Fue lo que se dice tumultuoso, ¿verdad? Tumultuoso. Son tiempos donde ya pues uno despierta quizás a mirar un poquito hacia afuera, le atrae más, ¿verdad? El estar más envuelto con los amigos. Pues los barrios se caracterizan por los grupitos, ¿verdad? Por formar clanes, y en eso pues uno está en el ocio a veces buscando en la juventud qué hacer, pero pues ahí ya a una edad de adolescente pues pegué a mirar más para afuera. Mi papá me llevaba al Cerro de Doral y yo me le escapaba, me iba para casa de mi hermana, y eso me fue llevando hasta que me descarrilé un poco de los caminos del Señor. Entonces esa juventud en lo que fue estudiar, enamorarse uno, porque también uno se enamora en esa edad y se vuelve un poquito loquito. Y también pues comenzar a experimentar y conocer cosas de la vida, pues llevan a uno a descarrilarse un poco y a comenzar a experimentar cosas que no las experimentaba en la iglesia. Y, ¿verdad? En mi juventud, yo diría esa edad de 16 a 20 años fue intensa para un joven en el aspecto de lo que es el mundo. Gracias a Dios, porque yo me relacionaba, además de con amigos del barrio, pues siempre me relacionaba más con personas adultas. O sea, que era a veces los que me movían, me llevaban a ciertos sitios, pero siempre me estaban aconsejando. Que a pesar de errores que uno va cometiendo o de la forma que se va desarrollando, por lo menos pude ver esa gracia que pude recibir de parte de Dios, porque entiendo que en todo Dios nos iba protegiendo. De por lo menos relacionarme con gente adulta que me aconsejaba y me decía, mira, deja eso, abandona eso, no te vayas por ese camino, mira esto, estudia. Pero fue una edad de 16 a 20 años, yo diría un poquito intensa para lo que es el experimentar el mundo. Porque yo me puedo relacionar con la gente, no a un grado de descarriarme, ¿verdad? De entregarme a la droga, al alcohol, pero sí pues, de experimentar ciertas cosas que como una persona criada en el Evangelio, pues son un poquito chocantes, ¿verdad? Y puedo entenderlo muy bien, pastor, y sé que sinceramente la juventud
Y usted, juventud, que nos está escuchando, queremos decirle de que caminar en los caminos de Dios no es en vano, entregarle su juventud a nuestro amado Jesucristo, nuestro Salvador. Sinceramente, manténgase firme ahí, porque como dijo nuestro hermano pastor, sinceramente, si no fue por esa orientación de gente adulta que les ayudó, que Dios se los puso ahí en el camino y les dio consejo, no se sabe dónde nuestro amado pastor estuviera ahora mismo, y sabemos y entendemos de que fue bendición del cielo que lo guió y lo orientó en ese caminar y en ese tiempo. Pero gracias a Dios de que Dios lo cuidó, pastor, y gracias a Dios que lo tenemos aquí, porque sabemos que ha sido de gran bendición para esta región y para muchos que sabemos que ha bendecido, y me ha bendecido especialmente a mí. Y pastor, quisiera preguntarle, y ya en su juventud, en ese tiempo que usted nos acabó de contar, ¿cómo fue su tiempo al llegar a ser adulto? Sí, no, pues ya uno pues ¿verdad? Iba experimentando también riesgos que se toman en la calle. Uno se expone a veces uno escucha testimonios de personas que han vivido solamente en la iglesia. Y que creo que es el testimonio más ejemplar que se pueda tener, el que uno, ¿verdad?, se haya quedado en la iglesia y no se haya descarriado, aunque no estuvo espiritualmente activo en los ambientes de la iglesia, pero por lo menos se mantuvo ahí. Pero ¿verdad?, el que pues, se sale, se descarría un poco, pues se comienza a enfrentar a ciertos peligros o cosas, y hubo momentos donde yo sentí que hasta mi vida se veía en juego, y eso pues me llevaba a reflexionar, ¿verdad? Siempre tenía el temor de que si me sucedía algo, que no me perdiera. Todo lo que se me sembró del evangelio pues lo cargaba. Le tenía temor a Dios. Cuando pasaba por el frente de la iglesia, del templo, comenzaba a correr desde un lugar hasta que llegaba al otro. Si oía mi papá ponía a Gigi Abel a predicar, y cuando Gigi tenía que irme un poco porque sabía que si me quedaba oyéndolo terminaba tocando el radio, ¿verdad? Poniendo la mano sobre la radio, porque entendía, ¿verdad?, ese dinamismo que tenía Gigi para predicar y que te traía convicción. Pero por más que uno, ¿verdad?, trate de huirle al Señor y de escaparse, Dios va tratando con uno, ya uno va despertando, ¿verdad? Ya a la edad de 20 años yo viajé a Yonkers, Nueva York, estuve allí algunos 10 meses, trabajé un tiempito, regresé a Puerto Rico, y luego estuve unos meses ahí en Puerto Rico, y ya casi entrando ya a la edad de 21 años, para el mes de junio, finales de junio, pues vengo acá a Filadelfia con mi hermano a trabajar. Es mi hermano quien me trae a Filadelfia, y ya a una edad de 21 años, ¿verdad?, había terminado mi cuarto año. No estudié más, pero sí me dediqué, ¿verdad?, a trabajar un poco. Siempre he sido una persona que le ha gustado el trabajo. Me ha gustado siempre estar trabajando y activo. Y llegué a trabajar con mi hermano aquí a la ciudad de Filadelfia, y estando con él, pues ya el testimonio de ellos, la forma del trato, el ambiente en el hogar y el conectarme, como ellos de la iglesia le servían al Señor, el conectarme a la iglesia, pues ya comenzó a despertar en mí a esa edad de 21 años el interés de entregarme al Señor. Oh, wow. Tremendo. ¿Y cómo, pastor, y su familia? Yo sé que tienen una familia bien bendecida. ¿Y cómo fue cuando conoció a su amada esposa? Ese tiempo, ese momento. ¿Usted estaba en los caminos de Dios? ¿O cómo fue ese momento? Sí, no, yo pues
llegué aquí a Filadelfia, me convertí ahí en la iglesia Giovannici, creo que fue para el mes de agosto. Una vez que ellos adquirieron ese templo, una de las primeras personas yo me reconcilié con el Señor ahí, en ese templo, y conocí, me entrelacé mucho con el pastor Luis Campos, un pastor de mucho amor, muy afable, y con mi hermano y el tío de mi esposa, pues ayudábamos en todo lo que era la reconstrucción. Y pues ya a esa edad, pues que me convertí, el Señor comenzó a despertar en mí un anhelo, un interés de servir, de trabajar, de aprender. Y es ahí donde, ¿verdad?, comienza a despertarse ese deseo de aprender, de crecer, de trabajar en todos los aspectos, aún de invertir en la obra. Había cosas que yo mismo decía, no háganla, y yo como, ¿verdad?, trabajaba, también ponía de mi dinero para que se hicieran. Pero me aferré mucho a la obra del Señor, y comencé como joven a envolverme en la juventud de la iglesia, en los jóvenes en acción aquí en la ciudad de Filadelfia, a conocer más jóvenes, y me entrelazaba, pero ya iban 22 años, 23 años, y comencé a sentir ya como que trabajaba para el Señor, me estaba envolviendo, pero como que siento como que ya es tiempo de tener una pareja o de casarme. Y no era que aparecía, ¿verdad?, que no aparecía quien te pusiera una notita, decídete, mira a ver, pero qué pasa contigo, pero uno no entendía esos códigos, ¿verdad? Yo venía del campo y no entendía esos códigos de ciudad. Y quizás no me conectaba, pero un día, ¿verdad?, despidiendo el año, comenzando un año nuevo, me dio con irme por allí, por el lago, por el río Delaware, a caminar por lo que se conoce aquí el Penn's Landing, ese territorio, y allí me puse a hablar con el Señor y con nostalgia a llorar y decirle, Señor, yo estoy solo, necesito una compañera, no me gustaría pasar este año solo. Me gustaría conocer a alguien y que tú me indique, porque no era que no hubiera, uno se hablaba con personas, se entrelazaba, era que uno sentía que, por lo menos yo sentía que yo necesitaba a alguien que me ayudara, que fuera el complemento, por lo que Dios estaba poniendo, aunque yo no lo entendía, no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo, no sabía lo que Dios iba a poner en mi vida, pero sí siempre decía, Señor, yo creo que la persona de la cual yo me enamore, que seas tú el que me la traiga, que seas tú el que me indique que es ahí. Y después de eso, pues hablando con el tío de mi esposa, él me dijo, mira, mi sobrina nos va a visitar aquí a Filadelfia y yo quiero que tú la conozcas porque yo sé que a lo mejor será para ti. Y yo, no te pongas tímido, porque no me conocía, ¿verdad?, que yo era un poquito serio, ¿verdad?, no estaba muy en ese énfasis de buscarme una novia, pero una vez que llegó Elizabeth, pues me conecté con ella, dialogué con ella y lo demás pues ha sido historia. Está muy bonito y de esa historia salieron dos maravillosos hijos que sinceramente han sido de bendición para nosotros y le damos gracias a Dios por cómo Dios trabajó con usted y le ha bendecido en grande. Y pastor, quisiera preguntarle cómo y cuándo fue que Dios impactó su vida de manera poderosa, que ha dicho, que usted puede decir sinceramente, no me veo fuera de estos caminos.
Y no, una vez que básicamente el encuentro que yo tuve con Dios, yo le pedí a Dios que, ¿verdad?, que me quitara ciertas cosas que, ¿verdad?, uno al no servirle al Señor se involucra en ella y uno dice, Señor, yo quiero que tú me quites todo esto. Y tuve una experiencia poderosa con Dios, donde sentía que Dios me liberaba y me limpiaba de todo el pecado y de todas las cosas que uno, ¿verdad?, pudo haber practicado. Pero luego, pues, esa hambre por la palabra, por estudiar, también de meternos con Dios, como se decía, porque pertenecía a una juventud que era un grupo de jóvenes, a veces 30, 40 jóvenes, y algo que se tenía era que el buscar a Dios, esos retiros espirituales, eso no se puede perder en las congregaciones, porque en ellos uno se conectaba, buscaba y había un énfasis porque uno se llenara de Dios y que el Espíritu Santo tratara con uno. Y creo que en uno de esos retiros, en ayuno, en búsqueda, por más que oraron por mí, por más que me ungieron, por más que me sacudieron, nunca el Señor me tocó. Sin embargo, en un ayuno, orando en el altar, después de ayunar, de orar en el altar y pidiéndole al Señor que nos bautizara, ahí mismito, en la quietud, el Señor nos llenó de su espíritu, nos sentía el hablar en lenguas, el fluir del hablar en lenguas, y fue una experiencia que nadie se dio de cuenta de que Dios estaba bautizándome en ese momento. Wow. Y de ahí en adelante pues ya sí, había una manifestación externa, porque ya uno pues cuando entraba en el ambiente de adoración y Dios tocaba a uno, pues ya uno era frágil, ¿verdad? Corría, lloraba, se movía, ya la gente sabía, no, ya el muchacho Dios lo tocó. Pero básicamente mi experiencia del bautismo del Espíritu Santo fue algo íntimo con Dios. Y eso pues me marcó al grado de que me gustaba orar, me gustaba ayunar, prepararme en la palabra, pero sí en todo veía que Dios me iba dirigiendo y que Dios iba abriendo puertas, y sentía de una manera peculiar en la forma que Dios trabajaba conmigo. Dios no trabaja de la misma forma con todas las personas. Hay cosas peculiares en la persona que tú vas a conocer a Dios por esa experiencia. Yo conocí a Dios por esa experiencia, y son experiencias que nos han marcado. Wow. Y sinceramente eso ha sido un testimonio, y me contestó dos preguntas en una sola pregunta, porque una de las preguntas que va a ser más adelante, pero tengo esta pregunta que quisiera que me la contestara: ¿cuáles son sus logros, pastor, y en Cristo, y cuáles son las metas que deseas alcanzar? Bueno, el mayor logro que yo entiendo que he alcanzado en Dios es el que Él me haya usado, aún con las imperfecciones, con limitaciones, quizás no en la capacidad, porque a veces uno quisiera haber sido más capacitado o haber obtenido más conocimiento, y a veces uno mismo se limita, ¿verdad? O quizás dice, bueno, hay límites, pero una cosa es lo que tú piensas de ti, lo que uno piensa de uno, y otra es lo que Dios piensa y lo que Dios ve y lo que Dios pone. Y hay algo que yo he visto, ¿verdad?, en Dios, es que siempre Él ha puesto algo más de lo que respecta a mi capacidad. Y lo que eso me ha retado a mí es estar en una constante dependencia de Dios y en un constante aprendizaje.
mi vida en el Señor ha sido un constante aprendizaje. Si Dios me ha abierto una puerta, yo entiendo que es Dios, me meto por ella, sin saber lo que tengo que hacer, a veces sin saber lo que me espera, pero sin embargo he visto a Dios obrar. Y eso creo que ha sido mi mayor satisfacción, que no importa lo que, no sé hasta dónde Dios me pueda llevar, ni tampoco puedo decir que ya uno está satisfecho con lo que ha alcanzado. Porque Dios puede a veces llevar a uno a un nivel más alto, o Dios puede también llevar a uno a un lugar que para muchos puede ser como un descenso, pero para Dios es una promoción de usar a uno en el nivel, en el área donde uno pueda ser usado. Y aquí lo importante no es, ¿verdad?, lo grande del logro, sino es que en todo Dios haya sido glorificado en lo que uno hace. Y yo entiendo que ese ha sido mi mayor logro y mi mayor satisfacción. Es estar dispuesto a afrontar lo que Dios, la responsabilidad que Dios pone en nuestros hombros. Y eso es muy bonito. Y Pastor, ¿y cuáles son las metas que usted desearía alcanzar, que usted diría, yo quiero que se haga esto para el servicio del Señor? Y sabemos que, o sea, algún deseo en su corazón que usted quiere lograr. Siempre mi mayor deseo es mejorar. Mi deseo es mejorar en la forma que enseño, mi deseo es mejorar en la forma que predico, mejorar en la forma que administro. No me proyecto no me he visto ambicioso en decir quiero esto, quiero aquello, sino en todo lo que Dios pone, mejorar. Prepararme para ello y mejorar para hacerlo. Y siempre pues anhelo ese, de cada día ser un mejor predicador. Y cuando abre la palabra, la abre con autoridad, la abre con unción, que sea de impacto, de edificación, pero que también la pueda vivir y expresar con mis hechos, con mi vida. Creo que ese ha sido el reto, ¿verdad? Lo más que anhelo es seguir siendo usado por Dios en el área donde Él me pone, en el área donde Dios me ubica. Mi deseo es hacer las cosas bien, mejorar, proyectar, porque es el proceso de Dios en uno. Uno proyecta a Dios en uno, porque es la forma que Dios trabaja con uno. No radica en lo que pueda uno lograr materialmente, porque a veces uno puede pensar, desearía un carro así, una casa así, tener una congregación así, con tantos miembros, pero yo eso lo veo que donde quiera que vaya, que pueda expresar la palabra, que pueda predicar, que pueda hacer un trabajo, la gente pueda decir, Dios está con él. No importa en el nivel donde Dios lleve a uno o lo que Dios ponga a hacer a uno. Lo que yo quiero que la gente diga, Dios está con él. Amén. Así como Y sinceramente es un punto muy grande, sinceramente, para mí. Pues, y aquellos que nos están escuchando, sinceramente, como nuestro hermano pastor nos está comentando, no deje de prepararse para el Señor, ya que es de gran bendición no tan solo para usted, sino para todos los que le rodean, y que puedan decir de usted, como dice nuestro hermano pastor, que Dios está con usted, que como maestro, como ministro del Señor, no tan solo puede ser que vaya a predicar o a enseñar a una pequeña o grande congregación, que todos puedan decir de usted, Dios está con esa persona.
y es de gran bendición para todos los que les rodean. Y eso es algo muy lindo, de que las personas, no que usted lo está diciendo, que las personas hablen de usted. O sea, que las personas puedan reconocer que Dios es el que lo está usando como un instrumento grato para Él. Y pastor, ya sé que usted me contestó esta pregunta, y es cómo fue esa experiencia de su bautismo del Espíritu Santo, que sabemos que fue en un retiro. ¿Cómo fue eso? ¿Fue en un retiro congregacional? Un retiro de jóvenes. Retiro de jóvenes. Buscando la presencia de Dios. Yo creo que ya será como el segundo retiro. Wow. Y siempre los jóvenes testificaban, hablaban de esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, y siempre había ese énfasis, esa búsqueda de llenarse de Dios, de que el bautismo, ¿verdad? De que Dios bautizara a uno con el Espíritu Santo. Y pues yo siempre lo pedía, lo buscaba y lo anhelaba. Uh-huh. Y me esforzaba en ayunar por ello. Y así lo hice, y Dios me bautizó en el Espíritu Santo. Luego escuché el testimonio de Gigi Ávila, de la forma que Dios lo bautizó. Uh-huh. Y me conectaba con él, porque él siempre testifica que apenas había escuchado que había Espíritu Santo, sino que fue un predicador americano. Uh-huh. Que a través de un mensaje le habló del Espíritu Santo, y él le dijo a Dios: yo quiero eso. Y se metió con Dios a buscarlo. Y luego que lo escuchaba ese testimonio, me relacionaba de que Dios mismo fue el que puso el interés, el deseo en mí de buscarlo, de anhelarlo. Y una vez que recibí esa experiencia poderosa con el Espíritu Santo, pues mi vida, ¿verdad?, fue transformada, cambiada. Es una experiencia poderosa, es más que un asunto emocional. Uh-huh. Es un asunto de transformación profunda en el espíritu. Y de ahí pues ya era un gozo. A veces soñaba que estaba hablando en lengua, a veces soñaba que predicaba la noche. En mi pensar fluía el mensaje, fluía la predicación. Era una experiencia gloriosa, siempre me veía alimentándome en el espíritu, y fue una experiencia gloriosa. Yo creo que es parte de la esencia del cristianismo, es algo que no se puede descuidar, y nosotros le seguimos diciendo a la gente que busquen la llenura del Espíritu Santo. El Evangelio de Cristo está complementado en el arrepentimiento, en el nuevo nacimiento, en el bautismo en agua, ¿verdad?, como evidencia de que uno nació, de que uno fue transformado, pero también en la que representa la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo es parte de lo que nos fortalece, nos capacita para seguir hacia adelante. Y eso, sinceramente, es maravilloso cómo Dios trabajó con usted de esa manera, y usted se veía durmiendo, predicando, y escuchaba mensajes, y el Espíritu Santo nos administra de diferentes maneras. Puede ser en la soledad, que ahí fue cuando le pasó a usted, orando en un rinconcito, en el altar, como Dios lo bautizó de esa manera poderosa, y es grande. Sinceramente, no se pierda ningún retiro, amado hermano, porque es de gran bendición. No se sabe si ese era el momento, o si es el momento que Dios tiene para usted, para impactar su vida en el bautismo del Espíritu Santo. Y me puedo identificar, porque así mismo pasó conmigo en un retiro de jóvenes. Y sinceramente es poderoso, amado hermano, como Dios nos bautiza. Ese es un momento marcante para cada uno de nosotros. Y pastor, y esta es nuestra última pregunta: si tuviera a Dios de frente, ¿cuáles serían sus palabras? Bueno, yo sé que es una pregunta, ¿verdad?, un poquito, diríamos, cuando uno la analiza, profunda, porque yo sé que el sentido es
si le diéramos cara a cara, ¿verdad? Ujú. Porque yo lo que le diría sería gracias por tu misericordia, gracias por el amor, gracias por reconociendo que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Darle gracias por la misericordia que Él tuvo con nosotros, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que Él siendo misericordioso con nosotros, Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios ha sido maravillosa y yo lo que le diría, Señor, siempre, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, por haberte acordado de nosotros. Porque, ¿verdad? Dios trata con uno y uno entiende de que Él ha sido Dios el que ha transformado nuestras vidas. Y desde el momento, ¿verdad?, que yo llegué a Él, pues todo lo que he recibido es bien, todo lo que ha sido he sido bendecido, he sido prosperado en todos los retos y fases de la vida. Dios ha estado ahí conmigo y es la mejor vida que puede vivir el ser humano. Yo no me arrepiento de haberle conocido y de servirle, no por un ministerio, no por una posición, sino por la obra que Él ha hecho con nosotros. Eso así. Solo le diría gracias por tu misericordia. Y gracias, pastor, por su tiempo. Y usted que nos está escuchando, sinceramente, si se puede identificar con nuestro amado pastor y sabemos que no es en vano servirle al Señor, y ese es el gran motivo de servirle, de estar cara a cara con el Creador y poderle decirle gracias nada más, porque no sabemos cómo va a ser ese momento. Nos podremos imaginar, pero no sabremos si nos quedaremos sin palabras. No sabremos si podremos decir tantas cosas que le queremos decir, pero tal vez la palabra que tal vez lo puede decir todo es como nuestro amado pastor lo dijo, y es gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y si usted quiere servirle a nuestro amado Señor Jesucristo, lo puede hacer, porque este es el momento que Dios ha puesto para usted, para que pueda entregar su vida y dedicarla al Señor como nosotros lo estamos haciendo, para poder llegar a ese momento de podernos encontrar allá en los cielos con nuestro Señor y amado Jesucristo. Pastor, si nos pudiera dirigir a esa persona que nos esté escuchando, haga la confesión de fe para que ese amado hermano sea parte de esta familia grande que le sirve a nuestro amado Jesucristo. Amén. Ha sido, ¿verdad?, una bendición podernos dirigir a ustedes a través de estos medios. Felicitamos al hermano Saúl por todo el esfuerzo y el desarrollo de esto que representa Cartas Abiertas. Y eso es lo que somos. Somos cartas abiertas, expedidas, leídas por todos los hombres. Nosotros lo que testificamos, que en Dios se vive la mejor vida, en Dios hay paz, en Dios hay gozo, en Dios hay felicidad. Y es lo que Dios te ofrece. Yo sé que el mundo nos confunde, nosotros nos podemos enredar en los asuntos de la vida y al final darnos de cuenta de que ni la riqueza, ni la fama, ni el buen nombre produjo satisfacción en nuestra vida. En este tiempo estamos viendo proliferar estos testimonios de gente que lo tienen todo, pero tienen un vacío existencial. Están buscando cómo llenar ese vacío y solamente lo han encontrado en Jesucristo. Y a veces hay personas que se les hace difícil entender esa simpleza de decir, bueno, aceptar a Cristo y con eso te cambió todo. Sí, con eso cambió todo, porque no es algo simple, es algo poderoso en Dios.
lo que pasa en el ser humano es algo de lo que Jesús le tuvo que decir a Nicodemo. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando lo divino choca con lo humano y se produce la experiencia del nuevo nacimiento, es la experiencia más gloriosa que un ser humano puede experimentar. Y es por eso que yo te invito a que si tú no conoces al Señor, des un paso de fe y puedas confesarle como tu único y exclusivo Salvador, entregues tu vida, porque la mejor vida que se vive en este mundo es la vida que se vive en Dios. Es una vida maravillosa, una vida de paz, es una vida que nos garantiza que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiamos porque Él ha vencido al mundo, y por cuanto Cristo venció, Él nos garantiza que también nosotros venceremos. Así que si tú estás ahí escuchándome y todavía no has dado un paso de fe, yo te invito a que confíes, a que entregues tu vida a Cristo, a que le dé la oportunidad de que Él haga esa entrada triunfar en tu vida, y que, como celebramos en esta semana, Él pueda ser coronado, Él pueda recibir el trono de tu corazón ahí, que se siente como Rey sobre tu vida, y que puedas celebrarlo. Amén. Así que yo te invito a que des ese paso de fe, y que a través de estos medios, de este testimonio que hemos dado, tu vida haya sido impactada. Hemos podido compartir, amén, todo el desarrollo de nuestra vida, desde nuestra niñez hasta este momento. Y en todo podemos decir, gracias Señor, porque tú nos has estado dirigiendo, cuidando, protegiendo y llevándonos de tu mano. Y hasta aquí podemos decir, gracias Señor, porque tú has sido misericordioso con nosotros. En este momento, si tú has reconocido que Cristo es el Señor de tu vida, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Dígale: Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, yo vengo delante de tu presencia en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, reconociendo de que soy un pecador y que me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida, y que la sangre vertida en la cruz del Calvario es la sangre que me limpia de todo pecado. Te acepto, Jesús, reconozco ese sacrificio en la cruz del Calvario, y entiendo que a través de ese sacrificio voy a ser acepto ante la presencia del Padre. Que tu Padre escribas mi nombre en el libro de la vida, y que de aquí en adelante yo te pueda servir y buscar en toda mi vida. Te acepto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si ha hecho esta simple oración, gracias pastor por esta oportunidad que nos ha dado. Si has hecho esta simple oración, te quiero dar la bienvenida a esta familia en Cristo y te felicitamos. Donde quiera que esté, si hay alguna iglesia cercana a donde usted esté, corra hacia la iglesia y haga esa oración en esa iglesia, y congréguese para que pueda recibir alimento del cielo, que es palabra del Señor, y algún día podamos encontrarnos allá en el cielo, si no aquí, allá en el cielo, y poder alabar y bendecir el nombre de Dios unánime. Quiero orar por ti para que Dios le dé fuerza a la persona que ha aceptado al Señor, y puedas continuar bendiciéndote y ser de bendición para los que te rodean, como ha sido nuestro amado pastor, de bendición para muchas personas. Dios te puede usar, Dios te necesita en estos tiempos, porque sabemos que cada persona tiene un vivo testimonio de grande bendición para todo el mundo. Oramos por ti. Padre amado, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias, Padre, por esa persona, Señor, que ha sido de bendición este mensaje, Padre.
Te pedimos, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, dándole fuerza, Padre, y que esa persona, Señor, tú la uses con poder, Padre, y se pueda levantar, Señor, y predicar de lo bueno y misericordioso que tú has sido con esa persona, Padre. Sí, que Señor. tú, oh Jehová, puedas utilizarle, Padre, en la palabra, que como tú, oh Jehová, has utilizado a nuestro amado pastor, esa persona también pueda ser eficaz para tu pueblo, Padre, y pueda ser, Señor, grande mensajera para todo el mundo entero, porque sabemos que podemos, Señor, escuchar, Señor, grandes testimonios, y queremos escuchar grandes testimonios de personas, Señor, que han recibido tu mensaje a través de estos medios, porque queremos, Señor, que así sea, que sea esto de bendición para todo el mundo que escucha, Padre. Y te damos la gloria, Padre, por la vida, Señor, que ahora sabemos que se hará grande fiesta en el cielo por esa vida que has estado a Jesucristo en su corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, y para adelante en el Señor. Amén. Amén. Ha sido un privilegio poderlos acompañar.